Dios les bendiga. Dios les bendiga, amadas. Dios les bendiga a la pastora Maite Gutiérrez, al grupo Guerreras de Conquista. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Dios bendiga a cada sierva. Dios bendiga a cada persona que se va integrando. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a seguir con el tema de las fuerzas en conflicto, la luz contra las tinieblas. Y como siempre lo inicio con una oración. Padre Celestial, Padre, Hijo y Precioso Espíritu Santo, sea usted, Señor, sea usted en medio de esta prédica, que sea usted usándome, ponga un carbón encendido en mis labios, que sea la palabra cayendo en tierra fértil, donde produce frutos, que caiga donde produzca un cambio en nuestra mente, en cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor sea renovando nuestra forma de pensar, que sea el Señor equipándonos para el reino, sea el Señor, como dice su palabra, adiestrando nuestras manos para la batalla, que estos temas son de guerra espiritual, estos temas son temas que se tocan a profundidad, lo bueno, lo malo, lo espiritual, los ángeles, los demonios, la batalla que hay. Y desde que vino la maldad por medio del diablo Satanás, que el Señor lo reprenda, estos temas son para saber, estudiar lo que hay en las Sagradas Escrituras, cómo protegernos, cómo el Señor nos instruye, que sabemos que el Señor Jesucristo lo venció por medio de su muerte y resurrección. Alabado sea su nombre. Y pido al Señor que sea usted guiándome qué decir, que sea usted, Señor, trayendo palabra edificante, que sabemos que la victoria está ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que sea usted, Señor, en cada hogar, en cada, ahí donde es la transmisión, en los hogares, en los trabajos, en los automóviles, sea mandando ángeles, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, en donde estén las siervas, donde esté la pastora Maite Gutiérrez, sea bendiciendo este grupo, sea añadiendo más siervas, que sea equipando, Señor, levantando, restaurando a otras, y así mismo, Señor, sanando los corazones que han sido heridos, los corazones que han sido lastimados, sean renovados, sean sanados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se añadiendo más siervas a este grupo. Y también, Señor, hago una oración especial por la nación de Israel. Pido que sea usted defendiéndola como lo hacía cuando estaba Moisés, como lo hacía cuando estaba Josué, Señor. En aquellos tiempos, Señor, donde usted los defendió de Egipto. Donde usted, Señor, ahí, como dice en Éxodo 15, Señor, la batalla, Señor, ahí, donde le dio la victoria, Señor, a su pueblo, pasó el mar. Así mismo sea usted con su pueblo, con la niña de sus ojos, sea ahí defendiendo a la nación de Israel. Pido por los bebés hasta los ancianos. Pido por que usted los guarde, los proteja de todo ataque. Sea guardando también a los soldados, Señor, que están defendiendo a la nación de Israel, al grupo de las fuerzas especiales de Israel. Pido también por Estados Unidos que intervino para ayudarlos, Señor. Sea protegiendo a estos dos ejércitos, tanto de Israel como de ahí de Estados Unidos, Señor. Sea usted, Señor, Jehová de los ejércitos, como dice su palabra, Jehová Sabaoth. Ahí, Señor, sea mandando sus ángeles poderosos en batalla, al arcángel Miguel, sea defendiéndolos con la diestra de su justicia, Señor. Y pido, Señor, que sea usted manifestándose
poderosamente por allá en las naciones, que miren que Israel es la niña de sus ojos. Y sea usted, una vez más, pido por este grupo, sea usted bendiciendo en este grupo también, Señor. A usted sea toda la gloria, la honra y el poder. Y amén, amén, en el nombre poderoso Jesús. Amén, amén y amén. Y el tema del día de hoy es las fuerzas en conflicto, la luz contra las tinieblas. Amén. Esto va más allá de nuestra comprensión limitada. Todo esto es una lucha de, se puede decir, miles de años, millones de años. En el tiempo de Dios es otro tiempo. Es tomando en cuenta cuando todavía no era formado el hombre, cuando fue creado Satanás mismo. Antes que cayera en tentación Adán y Eva, el cosmos, en el universo, en el cielo, en el tercer cielo, entró la maldad en Lucifer, el lucero, el querubín, el que tenía a cargo la alabanza y la adoración del Señor. Y quiso ser como Dios, dice la palabra, quiso ser como Dios. Se sintió el más hermoso y ahí nació la maldad misma. Las tinieblas en su corazón. Lo podemos ver en Ezequiel 28:2. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo, Hijo de hombre, y al príncipe de Tiro así. Dice también en Isaías 14:7-20, alusión a la creación y nacimiento de la maldad y tinieblas en el universo mismo. Pero vamos a enfocarnos a la palabra. Dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció, fíjense, su corazón, tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios. Dice, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón, dice, como corazón de Dios. Dice, por tanto, los fuertes de las naciones, he aquí que yo traigo sobre ti extranjero, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello, fíjense aquí, lo que dice de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste.
En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice. Dice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y de espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí se enlazan dos cosas, fíjense. La maldad cuando nació, como dice aquí, las tinieblas mismas, las fuerzas en conflicto. Ahí nació la maldad pura en el corazón de Lucifer, diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Tiene muchos nombres. Que el Señor lo reprenda. Aquí podemos ver que ahí fue donde nació la maldad en el universo entero. Y aquí podemos ver también el problema básico, es que es una batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y que el hombre mismo es el campo de batalla, es la disputa, como dice, ¿verdad? Es ahí el problema, es el alma del hombre, el alma que pelea el Señor y el enemigo, ¿verdad? El enemigo quiere robar las almas, quiere llevárselas al infierno. Aunque el infierno fue creado, el lago fuego, para el diablo y sus demonios. Pero el diablo, que es la maldad pura, como decía, él no se quiere ir solito. Él se quiere ir y llevarse al mundo entero si fuere posible. La batalla es visible no solo en las guerras, fíjese, las revoluciones y las oleadas de crimen que nos oprimen y llenan nuestros noticieros, sino que también se ve en las tensiones interiores y los temores en las vidas de los seres humanos. Hay una batalla en el segundo cielo, en el primer cielo, que es en donde está la estratosfera, donde están las nubes y donde está el cosmos. Es en donde habita el diablo y los demonios, donde se están peleando ahí los ángeles con ellos. Y está también la guerra en la tierra, la guerra de las personas, la guerra con uno mismo, la guerra con el yo, la guerra espiritual de agradar a Dios o agradar al enemigo, ser espirituales o ser carnales. Esa es otra guerra. E incluso es invisible también en la naturaleza. Hay otra guerra. Los animales, antes de que hubiera la maldad ahí en el paraíso, eran dóciles. Podían ustedes tomar, hay un león, podían tomar un tigre y respondía como un gatito. Respondía
de una manera suave, pero si ahorita usted quiere agarrar un león, un tigre, le va a morder la mano y se lo va a comer enterito. La maldad entró hasta en los animales, fíjese, hasta dónde abarcó la maldad, hasta dónde. La maldad entró hasta en los animalitos, en la naturaleza misma, donde toda la vida compite, la naturaleza, por la lucha despiadada y mortal por la supervivencia. Ahí mira donde está corriendo la gacela, donde está corriendo ahí National Geographic. Mira los animalitos correr, los elefantitos, y van los leones y se los quieren comer. Es la naturaleza, la ley ahí que está, de la ley del más fuerte, como dicen, la supervivencia. Así está también en el mundo. Está la supervivencia todos los días. Nomás es de abrir los ojos, es más, hasta dormidos. No hay descanso, no hay tregua con el enemigo. Hay una lucha todos los días espiritual con el enemigo. Las fuerzas de los ángeles contra las fuerzas de los demonios, por las almas, como decía, del mundo entero. Por los que son salvos para que se pierdan, y por los que no son salvos para que no se pierdan. Y la lucha ahorita está más fuerte, más fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando, el tiempo de la gracia se está acortando. Entonces están usando toda la artillería pesada, el parte del enemigo. Está usando todo para que la mayor gente se pierda. Pero sabemos que la batalla ya está ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que ahí habemos intercesores, ahí habemos gente que ora, gente que clama por las almas, por las naciones, por los pueblos, por las familias. Y ahí estamos luchando todos los días en esta guerra sin tregua, esta guerra de que empezó, ¿dónde? En la maldad de Satanás, en su corazón. En su corazón empezó ahí la maldad, y hasta dónde nos ha llevado a hacer caer a Eva, hacer caer a Adán. Y vamos a profundizar aquí en lo que decía en Ezequiel 28, el 28:1-10. El pecado fundamental del rey de Tiro era el orgullo. Ahí empezó en el enemigo, que lo llevó a exaltarse a sí mismo como deidad. O sea, él era nada más un querubín, y su trabajo en el cielo era nada más alabar a Dios, adorar a Dios. Y él era el que estaba en la orquesta, el que les decía ahí, toquen trompetas, tambores, y así sucesivamente. Él era el líder de la alabanza, el encargado de adorar a Dios. Pero él se sintió como Dios, quería ser como Dios, y dejó quererle de adorar y de alabar, y él quería que eso que enaltecía a Dios se le enalteciera a él. Entró la maldad en su corazón. Por eso él se enfrentaría al juicio del Señor Dios y descendería al sepulcro como todos los mortales. Hoy hay muchos como los que están atrapados en el pensamiento de la nueva era, que en realidad creen que son dioses, o al menos que se están volviendo dioses. Tales engañadores y sus víctimas recibirán la misma condenación que el príncipe de Tiro. Y por desgracia también en la misma comunidad cristiana hay un pastor por ahí que dice que somos los Jehová Juniors, que somos los viridioses, y no, somos hijos de Dios. Y como dijo el mismo Pablo,
El apóstol Pablo dijo, siervo inútil soy, porque ser hijo de Dios es tener humildad. Ser hijo de Dios no es exaltarse, porque como dice la propia palabra, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y si su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue el más humilde de los humildes, siendo Dios, se hizo hombre y tuvo muerte de cruz, y Él estuvo en un pesebre cuando nació, y se subió un pollino, un burrito, para entrar por la ciudad. Cuando Él iba a entrar en la ciudad, entonces Él mostró toda la humildad que nosotros debemos de tener. Él pudo haber usado un caballo pura sangre. Esos caballos que tienen los árabes casi, gente de mucho dinero, que cuestan miles de dólares, gran cantidad de dinero, pero Jesús se hizo humilde. Jesús era humilde y eso agradaba al Señor y eso agrada a Dios. Entonces, a veces vemos como hay pastores, ¿verdad?, que dejan de ser humildes y se exaltan mucho. En personas igual, que si no tienen el carro tal modelo, no se suben, tal año no se suben, no tienen el hotel 5 estrellas, no van. Y Jesús mostró todo lo contrario. Decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces ahí el enemigo entra en las cabezas de estos hombres. Los que son siervos de Dios se van a mostrar humildes, toda la humildad, y los que no se van a enseñorear, y hay algunos que dejan de darle la gloria a Dios. Entra la maldad en su corazón y ellos ya dejan de tener la humildad que deben de tener, se exaltan y ya se creen semidioses, se creen Jehová Juniors, como lo que decía ahorita de ese pastor que dice que somos Jehová Juniors y no somos hijos de Dios. Y podemos ver en el siguiente versículo, dice el 28:12, dice en su contexto, la profecía de Ezequiel contra el gobernante Tiro parece tener una velada descripción de Satanás como el verdadero gobernante Tiro y como el Dios, fíjese, de este mundo. Se describe al rey como al que ha visitado el huerto de Edén, un querubín grande, dice, o ángel, y perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló, fíjese, en él maldad por causa de su pecaminoso orgullo. Fue echado del monte de Dios, fue echado. Ahí donde entra la maldad en las personas también entran las tinieblas, y Dios les trae juicio a estas personas que son arrogantes, que tienen orgullo, que dejan de ser humildes. El Señor no le gusta, dice que Él mira de lejos al que es altivo, dice en un proverbio que el Señor lo mira de lejos. Y podemos ver que también hace referencia a Ezequiel 28, porque dice que es príncipe de Tiro. También hace referencia, ¿se acuerdan? Ahí la lucha, la pelea que tuvo Daniel en lo espiritual, que la oración parecía que no era contestada y parecía que no era contestada, pero se vino ahí el arcángel del Señor, se le presentó y le dijo, el arcángel Gabriel le dijo que el arcángel Miguel tuvo una pelea con el príncipe de Tiro, o sea, con el mismo diablo. ¿Por qué? Porque no quería que el Señor le contestara su petición. Ahí siempre el enemigo, ¿verdad? La luz contra las tinieblas, los ángeles contra los demonios. Siempre, 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 desde que el enemigo cayó, de ahí, de la gracia del Señor, ahí empezó todo el problema, hasta ahora. Y dice, en las Escrituras aparecen muchas numerosas evidencias que atestiguan que Satanás existe y que no se trata únicamente de un símbolo del mal o de una figura
retórica. Hay muchos que dicen que Satanás no existe, que Dios no existe, los ateos, ¿verdad? Ellos dicen no existen, pero nosotros sabemos que existen, y esas personas son engañadas por el mismo diablo o el mismo Satanás. Satanás es un ser angélico de gran poder e influencia, uno de los personajes principales en la escena del universo de Dios. Es enemigo de los hombres y de los creyentes, alguien a quien deberíamos conocer, respetar y resistir en la fe y en el poder del Señor Jesús. También podemos ver, analizar las pruebas de su existencia que nos aportan las Escrituras, las pruebas en el Antiguo Testamento. Da por sentada la existencia de Satanás de igual manera que la de Dios, aunque no hay ninguna prueba formal de la existencia de ninguno de los dos, pero la palabra ahora lo corrobora. La fuerza y el vigor de la historia se desarrollan en dependencia a la realidad de ambos. Todo el argumento del libro de Génesis depende de la existencia de Satanás y su actuación en forma de serpiente para provocar la caída del hombre al pecado, como lo vemos ahí en Génesis 13, capítulo 3. Los acontecimientos centrales de la creación y la caída se fundamentan totalmente en la batalla entre el bien y el mal, desarrollada a través de toda la Biblia y la historia, y totalmente en el plan divino de redención, centrado en el Dios hombre que sobrepasa a Satanás. Santo es su nombre. Por eso el Señor tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo. Y en la misma palabra dice que es el segundo Adán. El primer Adán cayó en la tentación de Eva, le hizo probar la fruta que no debería probar. Pero Jesús pasó, gloria a Dios, gloria sea su nombre, pasó todas las pruebas. Aquí la totalidad del relato de la tragedia, y también lo podemos ver en la victoria de Job, se basa en los dos primeros capítulos del libro, en los retos personales y la lucha entre Dios y Satanás. Ahí podemos también ver, ¿verdad?, las fuerzas del conflicto, el tema, la luz contra las tinieblas. Uno de los juicios más importantes de Israel, en el que cayeron 70,000 hombres, se halla directamente relacionado con la influencia de Satanás sobre David para que censara al pueblo, como aparece en Primera y Crónicas 21. Para detener la plaga se ordenó a David que ofreciese sacrificio en la era de Ornán, lugar sobre el cual se emplazarían posteriormente el tabernáculo y el templo. Las ideas de que hay demonios detrás de la idolatría y de un poderoso adversario se encuentran en el Salmo 106, 36 al 37 y 109, 6. Vamos a ir al Salmo 106, 36. Aquí vamos, en nombre del Padre, el Hijo, el precioso Espíritu Santo. Dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Santo es su nombre. Aquí podemos ver claramente cómo dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Y es lo que vemos ahora, recientemente, en estos días que pasó la semana pasada, antepasada, lo que es en el Halloween, lo que es en el Día de los Muertos, que hacen esto, hacen estas aberraciones. Ahora en día ya no lo ocultan, ya no tienen vergüenza. Ellos hacen estas cosas, estas blasfemias contra Dios. Y algunos lo hacen por ignorancia. Pero como dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció
por falta de conocimiento. Aquí vemos cómo hasta nuestros días se siguen haciendo sacrificios al enemigo. Y podemos ver también, también se nos hace muy difícil explicar los aparentemente sobrehumanos poderes que respaldaban al rey de Babilonia en Isaías 14, del 12 al 17. Vamos a ir a Isaías 14. Vamos a ir, también ahí habla de cómo empezó la maldad en el enemigo, en el diablo. Aquí podemos ver, dice en 14:7, dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador, dice, contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, dice, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste? Fíjense aquí voy a enfatizar este versículo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré, dice, mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Fíjense. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, dice, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada. Dice, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Ahí mismo dice también cómo fue el enemigo, ¿verdad? Ahí también dice, como dijo Jesús, también en la palabra, dice que yo miraba cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Y aquí mismo, como enfatizo, Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí el Señor lo aventó desde el tercer cielo, junto con todos los que eran adquisición de su lado, que eran ángeles. De ser ángeles pasaron a ser demonios, de ser ángeles caídos. Por eso dice la palabra, ángeles caídos, ángeles que le fallaron a Dios, ángeles que se dejaron engañar, y ellos mismos son las fuerzas en conflicto, las fuerzas de las tinieblas. Aquí podemos ver, vamos a enfatizar, Isaías 14, dice, este himno profético burlón iba a ser cantado por los que vieran la caída del rey de Babilonia. El rey sería abatido y derribado hasta el Seol. Estos versículos se aplican en definitiva a todos los gobernantes y a todas las personas que desafían a Dios y se oponen a los principios de su reino. Ahí también habla de las personas que son arrogantes como gobernantes, pero empezando por Satanás como ejemplo,
como en el primer ejemplo. Ahí podemos ver cómo esta persona, Saddam Hussein, personas que son altivas, no tienen a Dios, y cayó. Y podemos ver también a esta persona de Venezuela, Hugo Chávez, un ejemplo muy factible, una persona que maldijo a Israel, y él mismo dijo que lo maldecía a Israel desde sus entrañas. ¿Qué pasó? Le entró un cáncer por sus entrañas. El que se mete con la niña de los ojos de Dios se mete con Dios. El que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. Y podemos ver ahí cómo cayó por tierra, aunque era gobernante, que era presidente, no es nada ante los ojos del Señor. Y hemos visto así sucesivamente mucha gente altiva, mucha gente que ha sido presidente, una persona que ni llegó a ser presidente. Fue en Brasil. Él era candidato electo a la presidencia y dijo que ni Dios le iba a impedir que fuera presidente, y un día antes de que lo nombraran ya ahí como presidente electo oficial, cayó muerto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios jamás será burlado. Entonces, esa palabra de Isaías 14 va por el diablo. Fue por el diablo y fue para los que se quieren sentir como dioses en la tierra. Porque los que son presidentes, gobernantes, los que tienen poder, entre esos van también, fíjense, todos los Illuminatis, satánicos, masones, todas esas personas que ahorita tienen el poder de la tierra, pero cuando mueran, ¿a dónde irá su alma? Como dice la propia palabra, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Estas personas hacen pacto con el diablo, con los demonios para tener poder. Los Rockefeller, los Rothschild, los Bush y así varios linajes de que son masones satánicos, Illuminatis, y ellos, si no se arrepienten y si mueren sin el Señor, entonces esta palabra, ¿verdad?, viene como anillo al dedo a ellos, y viene juicio del Señor. Si Dios juzgó al diablo y sus demonios, les va a juzgar a los que le sigan a ellos la corriente, ¿verdad?, a los que estén ahí con ellos, los que le sigan. Y podemos ver también aquí, dice, en Isaías 14, 12, 15, dice, algunos creen que estos versículos no solo se refieren al rey de Babilonia, sino que también son una velada referencia a Satanás. Dice, otros piensan que podría referirse al anticristo de los postreros tiempos que gobernará sobre Babilonia. Este es otro forma de describir al anticristo, lo que es Ezequiel 28, Isaías 14, ahí va entrelazado describiendo al papá y al hijo, porque el papá es el diablo y el hijo es el anticristo. Entonces también describe al papá y viene describiendo al hijo, al anticristo. Y podemos ver aquí que lo describe a los dos, se entrelazan las palabras, se entrelazan. Pero ahí mismo dice que a los dos va a juzgar, a los dos. Porque aquí mismo dice que va a ser destruido y lo van a matar. Dice aquí en Isaías 14, 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y sabemos que cuando sea el Armagedón, va a venir en la segunda venida Jesús en el cielo con su caballo blanco,
y con el poder de su boca, dice la palabra, matará al anticristo. Nada más con el poder de su boca. Nada más con eso. Y lo va a enfrentar. Y va a estar en el Armagedón con el ejército terrenal, con los que le sigan la corriente, con los Illuminati, los satánicos, masones. Y ahí va a matar al anticristo con el poder de su boca. Y sucesivamente, ¿verdad? Ahí todos los que le siguen también los va a matar. Todos van a morir. Y Dios los va a juzgar. También podemos ver aquí en las ideas de que hay demonios detrás de la idolatría, como decía. También se nos hace muy difícil explicar los aparentemente sobrehumanos poderes que respaldaban al rey de Babilonia. Pues sí, el rey Tiro que dice aquí, el anticristo, va a tener poderes sobrenaturales, va a ser engañoso, espíritus de engaño. Va a tener una facilidad anticristo para engañar, una facilidad tremenda como estilo hipnótico. Así va a ser transmitido en la televisión hablando y que doy la paz y yo les voy a dar de comer y que con ustedes conmigo no van a batallar, y la gente se la va a creer. Va a ser un espíritu engañoso, estilo hipnótico. Y también aquí dice, tampoco se podía entender correctamente Zacarías 3 sin la situación de Satanás, quien se oponía y acusaba a Israel. En este pasaje se nos presenta a Satanás como una persona específica a la que se enfrenta al ángel de Jehová, la forma preencarnada del Hijo de Dios. Para concluir, cabe decir que algunos de los libros del Antiguo Testamento tendrían poco significado histórico o exegético sin la realidad de la existencia de Satanás y su influencia como persona. Aquí podemos ver que todo tiene influencia el enemigo, pero como dice la palabra en Romanos 8:28, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y también como dice, me empujaste con violencia, ¿verdad? Pero el Señor me sustentó. Siempre el Señor nos va a dar la victoria. Y en el Nuevo Testamento también habla de la existencia de Satanás, los demonios. Vamos a ver que 19 de los 27 libros hacen mención de Satanás en algunos de sus nombres. Incluso entre los 8 que no le mencionaban específicamente, cuando 4 implican su existencia al hablar de ángeles malignos o demonios. Las evidencias del Nuevo Testamento son muy numerosas. Pues fue cuando se empezó a enfrentar Jesús ahí con los demonios. Fue la primera vez que vemos en la Biblia ahí una confrontación. No había pasado. Y en los evangelios aparecen 29 referencias a Satanás en 34 de ellas. Cristo mismo es quien habla de Satanás como una persona real y existente. Pues se le enfrentó ahí cuando estaba, después de pasar en el desierto 40 días ahí. 40 días él ahí pasando el Señor. 40 noches. El Señor ahí se le presentó el enemigo y le ofreció la tentación según él del mundo, cuando el Señor es el dueño, el Hijo del dueño del universo. Santo es su nombre. Eso se le olvidó al enemigo, al diablo, en su mente que según se la sabe todas, a todas se le olvidó que Jesús es el Hijo del dueño del universo. Y nosotros también, santo es su nombre. Aleluya. El relato de las tentaciones del desierto, como decía ahorita, no podría provenir de otra persona que no fuese el mismo Señor, ya que se describe el encuentro cara a cara que tuvo con Satanás. Parece ser que el Señor explicó a los discípulos lo esencial de las pruebas y los detalles de su conversación con Satanás para que pudiesen usarlos en los escritos posteriores. Cuando Cristo habla en referencia a algo
Los que le temen lo reciben como la verdad. Así que si Jesús pasó la prueba y nosotros con la ayuda de Él, del precioso Espíritu Santo, también podemos vencer las tentaciones. Porque dice la propia palabra que no hay tentación más grande que no podamos resistir, que no podamos combatir, perdón. No hay una prueba, pero es con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas no podemos. Con las fuerzas del Señor, sí. Y podemos también vencerlas por medio de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver las características, personalidades de Satanás. Dice, ¿con qué pruebas, además de las ya mencionadas, contamos para mostrar que Satanás es realmente una persona y no solo una invención de la imaginación o la personificación del mal? Analicemos las evidencias desde 3 puntos de vista. Su personalidad, sus características. Una de las pruebas de la personalidad comúnmente aceptada consiste en demostrar si se tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. O sea, él tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Satanás posee las 3 características. Su inteligencia resulta obvia en los engaños que lleva a cabo, ¿verdad? Tiene una mente ahí calculadora, una mente sigilosa, una mente ahí que está nomás ideando, ahí nomás está ahí. Y también tiene una inteligencia para engañar, como decía, y en la manera de comunicarse con otras personas a través del habla. Vamos a ir a 2 de Corintios, dice 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Vamos a ver. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ve, ahí también el Señor nos está advirtiendo, así como tentó a Eva, en estos tiempos sigue tentando a las personas, a la gente, aún a los cristianos. También podemos ver sus sentimientos quedan claros en el rebelde deseo de oposición a Dios. Ahí él quería tener, ¿verdad? Esa sensación de que adoraban a Dios, él la quería sentir, era envidioso. Y también era una persona envidioso, y vamos a decir ahí, pues quería lo que el Señor tenía, ¿verdad? Esas personas tóxicas, él fue el que inventó la toxicidad. Él fue el que hizo eso. Dice, sus sentimientos quedan claros en el rebelde deseo de oposición a Dios y también de persuadir a Cristo, a Jesús. Cuando vino a la tierra también lo quería hacer daño, también lo quería hacer caer. Vemos la voluntad de Satanás en acción cuando intenta recurrir a la voluntad de Cristo mediante órdenes y en su infatigable y decidida sublevación en contra de Dios. Cuando le dijo, ¿verdad?, que tenía poder de hacer las piedras pan, pero Jesús no le hizo caso. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Con la misma palabra el Señor le daba la contra. Entonces nosotros también tenemos que sabernos la palabra para poder contrarrestar las palabras del enemigo, que si el enemigo dice esto, nosotros contrarrestamos, así como Jesús le hizo. Dice, las escrituras emplean pronombres personales para referirse a Satanás. Dios dice de él, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y pecaste. Pablo escribe de él, Satanás se disfraza, fíjense aquí lo importante, como ángel de luz. Así que no es extraño así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahí donde nosotros debemos usar el discernimiento para que no nos engañen. Y si Santiago nos encomienda, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así nosotros debemos estar tranquilitos, tranquilitas,
y que el Señor, ¿verdad?, lo reprenda, ¿verdad? Como dijo el arcángel Miguel, dijo que el Señor te reprenda. Él fue sabio, el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Él no se puso, y te me vas y a discutir, ¿verdad? Y como muchos se ponen a discutir con el diablo, no se pongan a discutir con el diablo nomás. El Señor te reprenda, ¿verdad? Y él lo aplicó. Dice, démonos cuenta de la asociación de Satanás con otras personas en los dos últimos pasajes. Y el 3 dice, responsabilidad moral. No podemos considerar moralmente responsables ni a los animales ni a las fuerzas impersonales. Únicamente lo son las personas que reflejan la imagen moral de su creador. La hora del juicio ya ha llegado y llegará nuevamente para Satanás y sus ángeles. Podemos concluir diciendo que Satanás es una persona en el verdadero sentido de la palabra. Su personalidad puede comprobarse a partir de las evidencias y fue también determinada por Dios cuando le creó a su propia imagen. Su naturaleza, dice, algunos de los rasgos esenciales se caracterizan que Satanás es bastantes, son claros. Es criatura. Satanás fue creado por Dios, no en su forma de corrupción actual, sino en una complexión maravillosa y en santidad. Dios le escribió así, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, ahí es donde llega el pero, como dicen, hasta que se halló en ti maldad. Y también dice en Colosenses 1:16, y se incluye a Satanás entre las creaciones de Cristo, ya que es uno de los poderes invisibles que deben la existencia al Hijo. En cuanto a criatura, Satanás es infinitamente inferior a Dios. Es espíritu. Satanás es como los demás ángeles a los que se le asocia continuamente. Un espíritu en esencia finito y limitado. Limitado, no ilimitado. Ilimitado es Dios. Él tiene límites. Ello significa que es incorpóreo e invisible, aunque a veces puede manifestar su presencia en forma temporalmente visible. Él no puede estar en todos lados, nomás en ciertos lugares, porque Él no es como Dios. Él no es Dios para empezar y nomás está en ciertos lugares. 3. Perteneciente a los querubines. Ese es su rango. Dios llama a Satanás querubín grande y querubín protector, lo que parece ser la categoría más alta entre los seres angélicos. Los querubines manifiestan la presencia de Dios, su gloria, santidad y soberanía. Fueron creados especialmente para este ministerio. Todo esto hace la traición de Satanás aún más cruel y reprobada. 4, dice, primer lugar entre todas las criaturas. Las expresiones querubín grande y querubín protector indican que antes de su caída, Satanás era uno de los guardianes de Dios de mayor rango. Dice, grande denota que tenía una posición especial, parecida a la de los reyes. La siguiente descripción de Ezequiel 28 pone el listón muy alto para cualquier otra criatura. Tú eras el sello de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Satanás aún conserva algo de su antigua dignidad previa a la caída del pecado. Se le considera el líder de los ángeles caídos y su rango entre ellos no tiene igual. El arcángel Miguel respetó, como decía hace unos momentos, respetó su autoridad y dignidad cuando luchó con él por el cuerpo de Moisés. Es cuando dijo, el Señor te reprende. Es muy posible que la posición de Satanás equivalga a la de un arcángel entre los ángeles malignos o demonios. Así que Satanás se le creó como persona, como un miembro de la categoría angélica de los querubines. Y su rango era probablemente, como decía, el más alto de todos los espíritus creados. Dios le concedió gran poder y belleza. Hoy, tras su caída, aún permanece poderoso, pero su poder se ve limitado y resistido por Dios, infinito creador y soberano.
Aún conserva también algo de su dignidad, pero ya no posee belleza, puesto que perdió su santidad al caer en el pecado. No olvidemos que Dios tiene completo control sobre todas las cosas. Ninguna criatura puede desbaratar los planes del Señor. Por eso enfatizo Romanos 8:28, que todo obra para bien a los que amamos al Señor y que siempre va a ganar, siempre, siempre, siempre las fuerzas de la luz, que es los ángeles, que es Dios, Jesús, Espíritu Santo, y sus ángeles, y millares, y millares, y millares, y millares, y millares, y millares de ángeles contra las fuerzas de las tinieblas, que son menos. Por eso dijo Eliseo, él dijo: mayores son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Cuando se le fueron abiertos los ojos y vio los carros de fuego alrededor, y le dijo al sirviente: no temas, mira. Y le pidió a Dios que le abriera los ojos al sirviente para que le fueran abiertos sus ojos espirituales y no temiera. Porque la batalla, como decimos siempre, es del Señor, y son mayor los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y así que no nos debemos preocupar por estas fuerzas en conflicto, porque millares y millares y millares y millares de ángeles están peleando por nosotros. Y como su capitán, nuestro Señor Jesucristo y el precioso Espíritu Santo con nosotros, dándonos fuerzas donde no hay. Y espero que esta palabra haya sido edificante. Y bendigo aquí a mi hermana Jessica Márquez Vázquez. La bendigo con toda bendición de lo alto. Y bendigo a la pastora, aquí la pastora a cargo, la pastora Maite Gutiérrez, y al grupo Guerreras de Conquista. Que el Señor me las bendiga a todas, a todos los que se hayan aquí conectado, y los que no, también Dios me los bendiga mucho. Que el Señor sea añadiendo más y más siervas y siervos a este grupo, pero siervas para levantar a otras siervas. Y que el Señor restaure los corazones de las amadas, y el Señor sea en su casa, donde estén. Las bendiga con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Un fuerte abrazo a todas. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, precioso Espíritu Santo, me las acompaña. Amén. Bye.